Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Qué bendición es que podamos entonar este canto juntos. ¿Y cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Señor, que Él es nuestro proveedor? Amén, iglesia. Él es el que nos provee en los tiempos más difíciles y provee todo lo que necesitamos a nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición es estar aquí hoy nuevamente con ustedes. Mi nombre es Cristian Gómez y tengo la bendición de compartir el mensaje el día de hoy. Quiero darte la bienvenida a Christ Fellowship en español. Hoy estamos dando inicio a nuestra serie en el libro de Ruth, la cual hemos titulado Providencia dulce y amarga. En medio de esta serie vamos a leer y estudiar la historia de esta mujer y qué es lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Hoy he titulado a este mensaje La providencia de Dios en tiempos de desesperanza. ¿Ha perdido alguna vez usted la esperanza? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso y nos vamos a ubicar en Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Acompáñame a leer este texto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijas. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Que el Señor bendiga su palabra en este momento. Puedes tomar asiento si estás en alguno de nuestros campus ahora mismo. Damos gracias a Dios por su palabra y cómo ella nos ilustra y nos enseña tantas cosas maravillosas. Hoy, para iniciar, quiero contarles una historia bien interesante, porque resulta que cuentan que una vez Satanás estaba en un momento crítico económico, así que ideó poder tener una venta de garage. Así que él tomó todas sus herramientas y las puso en mesas para ponerlas a disposición de todas aquellas personas que querrían comprar algo de lo que él estaba ofreciendo. Así que Satanás hizo esta venta de garage y entre sus productos
o sus herramientas más comunes, ¿saben? Tenía el engaño. Esta era una de las cosas más populares que tenía Satanás en aquella venta de garage. Pero también tenía la muerte como una de las cosas, ¿saben?, más populares. Sin embargo, en aquellas mesas donde él estaba ofreciendo productos y estaba ofreciendo sus herramientas en esta venta de garage, también tenía la envidia. Entre esos productos o entre esas herramientas tenía la envidia. Y todas estas herramientas las utilizaba Satanás para destruir a las personas y para dañarlas. Así que también entre ellas tenía la lujuria. Pero escucha eso, no solamente tenía envidia, lujuria, sino que también tenía la decepción. Además de eso, tenía los celos como otra herramienta a disposición en su venta de garage. Pero además tenía odio y además del odio tenía también el orgullo. Así que Satanás estaba ofreciendo todas estas herramientas en su venta de garage. Pero resulta que entre sus mesas había una que estaba alejada y había una herramienta que estaba separada de todas las otras. Esta herramienta se veía más desgastada. Pareciera que fuera una herramienta que él usaba mucho, que él estaba utilizando mucho. Así que estaba aparte, separada de las otras, y escucha esto, además era la herramienta más cara de todas. Era la que tenía el precio más alto. Resulta que entre la venta de garage entró un demonio, ¿saben?, para adquirir herramientas, para destruir a las personas. Y mientras él se paseaba en la venta de garage de Satanás, ¿saben?, él vio y le captó su atención aquella herramienta que estaba en una mesa aparte, que se veía más desgastada que las otras. Y le preguntó a Satanás, ¿qué herramienta era esa? ¿Y por qué estaba tan desgastada y aparte de las otras? Satanás, con una mueca demoníaca y irónica, lo vuelve a ver y le dice, esa es mi herramienta más preciada y por eso es la más cara de todas. Y esa herramienta es la desesperanza. Sí, la desesperanza. Aquel demonio observó a Satanás y le dijo, wow, ¿sabes? Si seguramente ese demonio era latino porque comenzó a regatear el precio. Y como buen latino comenzó a decirle, ¿y por qué no me la rebajas de precio? ¿Por qué no me la das más barata? Satanás le dijo, no lo haré, no te la daré más barata porque es mi herramienta más preciada. Porque cuando logro hacer y depositar en la mente y los corazones de las personas la desesperanza, cuando ellos han perdido la esperanza, entonces es cuando puedo usar todas mis otras herramientas contra ellos y destruirlos. Por eso es que se usa la frase que la esperanza es lo último que se pierde. Porque cuando las personas pierden la esperanza, están en un estado de vulnerabilidad para que Satanás pueda atacar sus vidas. Quiero traer esto a nuestro mensaje el día de hoy, porque esta pequeña parábola muchas veces es una verdad en nuestra vida. La desesperanza es muy poderosa, porque Satanás sabe que si puede llegar a tu mente con la fuerza de la desesperanza, entonces puede insertar todas sus otras herramientas contra ti para destruirte, para destruir tu vida, tu familia, tus negocios y todo lo que tú tengas.
La desesperanza es un estado de estar tan desanimado y tan temeroso sobre el futuro que no hay esperanza ni confianza en el porvenir. Hemos perdido la esperanza en lo próximo, hemos perdido la esperanza en el futuro. Y en el momento donde no hay más esperanza sobre el futuro, entonces lo que te dan ganas es de rendirte y de alejarte del Señor. Es cuando perdemos la esperanza que queremos tirar la toalla, porque creemos que ya no hay nada más que hacer. Y es por eso que tengo la siguiente idea principal para ustedes el día de hoy. Y esta es: Dios quiere que su pueblo persevere y confíe en los momentos más difíciles. Dios quiere que su pueblo persevere y confíe en los momentos más difíciles. Aún en los momentos de dificultad, el plan de Dios es que perseveres y que puedas confiar en Él en esos momentos críticos. Y no pierdas la esperanza de que Dios puede sacar adelante la situación. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Es la pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo puedo hacer de que pueda perseverar y confiar cuando he perdido toda esperanza? Actualmente puedes estar pasando por la desesperanza financiera. Y tal vez has perdido toda la esperanza de estabilizarte económicamente. Tal vez has perdido la esperanza en tu matrimonio y estás desesperanzado de lo que pueda pasar con tu esposo o con tu esposa y de que tal vez tu matrimonio tenga solución. Tal vez has perdido la esperanza o estás desesperanzado con una crisis familiar que estés pasando. O tal vez has perdido la esperanza en tu carrera o estás desesperanzado con respecto a tu salud por algún diagnóstico médico. Te estarás preguntando, ¿qué necesito saber en momentos en los que he perdido la esperanza? Aquí hay 2 puntos para que puedas considerar el día de hoy y vamos a iniciar con el punto número 1. El pueblo de Dios experimenta tiempos de desesperanza. Tómalo ahí en tus notas. El pueblo de Dios experimenta tiempos de desesperanza. Escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en Ruth capítulo 1, versículos 1 al 2. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, y su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. El libro de Ruth tiene lugar en la primera parte del libro de los jueces. Ahí es donde acontece la historia de Ruth. Ahora, el libro de los jueces fue un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel. Después de que el pueblo de Israel se había establecido en la tierra prometida, en los años del desierto tuvieron un éxito inicial. Todo parecía ir muy bien. La gente estaba siendo obediente con Dios, pero también andaban con Dios. Así que había armonía en ese momento. Pero poco después comenzaron ellos a alejarse de Dios. Y cada vez que se desviaban, Dios enviaba enemigos para oprimirlos a ellos. Ellos comenzaban a clamar a Dios y entonces Dios levantaba líderes que eran jueces para salvarlos de los enemigos. Esta fue una época oscura para Israel porque había una relación cíclica y algo tóxica con Dios. ¿Por qué? Porque mientras ellos obedecían a Dios,
todo estaba bien con el pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero cuando ellos desobedecían a Dios, Dios, ¿sabe?, enviaba a pueblos para castigarlos por su desobediencia, y luego ellos clamaban a Dios. Dios enviaba a un juez para libertarlos, y luego ellos podían tener un tiempo de paz en su momento. Así que era una época oscura en el pueblo de Israel. Y durante ese tiempo oscuro dice que había una hambruna en la tierra. Así que estaban en el momento en que el pueblo estaba pasando por una dificultad y por una crisis, y esta era la hambruna. Y Dios se concentra en una pequeña familia. Y dice que durante ese tiempo de hambruna, un hombre de Belén de Judá se fue a vivir a Moab con su esposa y sus hijos pequeños. Ahora, hay algunas cosas que debemos destacar de esta historia, de esta familia. En primer lugar, sus nombres. Los nombres hebreos tienen significados. Y veamos estos nombres. Elimelech significa Dios es rey. Y luego Noemí. Noemí significa agradable. Pero también encontramos Malón, que significa enfermizo, y Kelión, que significa agotamiento. Recuerda el nombre de Noemí. ¿Cuál es? Significa agradable, porque esto nos va a enseñar algo más adelante. En aquellos días nombraban a los niños según las circunstancias que estaban viviendo o ocurriendo. En este caso parece que Malón estaba enfermo al nacer, y de allí su nombre, y que León era pequeño y débil. Así que estos fueron los nombres que se les pusieron a ellos. Lo otro que vemos aquí es que son personas que viven en Belén. Este es el contexto de la familia. Están viviendo en Belén, que significa casa del pan. Eso significa Belén. Y durante este tiempo de hambruna que estaban pasando, Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es rey, decide dejar la casa del pan, porque se había acabado el pan. Era un tiempo de hambruna. Así que en la casa del pan no había pan. Había un momento de dificultad. Recuerdan, estamos ubicados en el contexto del libro de los jueces, y estaban en el momento en que ellos estaban pasando por un momento difícil a causa del pecado. Así que esta familia, liderada por Elimelech, cuyo nombre significa Dios es mi rey, dejan la tierra prometida y van y se mudan a Moab, un país cercano que era pagano. Así que como están allí, escucha lo que sucede entonces cuando ya están en Moab. Mira lo que dice Ruth, capítulo 1, versículos 3 y 5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Qué calamidad! ¡Qué situación más precaria la de esta familia! Así que durante este tiempo lo primero que pasa es que Elimelech muere cuando llegan a Moab. Y durante ese tiempo una viuda dependía de sus hijos para mantenerse. Así que cuando moría el padre, los hijos tenían que hacerse cargo de la viuda. Pero resulta que poco tiempo después vemos que ella también pierde a sus hijos mueren y ella pierde a sus hijos también, quien deberían de haber cuidado de ella. Así que había muerto el padre de familia, murieron sus hijos y esta mujer se encontraba en este momento desamparada. Se encontraba ahora en un momento crítico.
Y así Noemí se encuentra en este momento de desesperación. Esta familia que conocía al único Dios verdadero y que venían de la casa del pan, de la tierra prometida, que conocían al Dios eterno, en medio de una hambruna, en lugar de confiar en Dios y esperar en Él, partieron a un país pagano para encontrar comida. Hay una situación de migración a causa de la hambruna. Y mientras están en este país pagano, Dios se lleva a su esposo. Y luego sus 2 hijos se casan con muchachas paganas. Y después de 10 años de matrimonio sin hijos, ellos también terminan falleciendo. Así que no quedaron nietos, sus hijos murieron, su esposo murió. Una hambruna, un traslado al pagano Moab, la muerte de su esposo, el matrimonio de sus hijos con sus esposas extranjeras y la muerte de sus hijos. Golpe tras golpe, tragedia tras tragedia. Quiero decirte que así como el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones difíciles, y esta familia en particular también comenzó a experimentar un momento difícil en su vida, sobre todo Noemí. Saben, de la misma manera nosotros como pueblo de Dios no estamos extensos también a que la dificultad llegue a nuestra vida, a que los problemas nos visiten, a que de un pronto a otro comencemos a perderlo todo, o perdamos familiares, seres queridos, y nos sintamos en algún momento desamparados. Nos sintamos en ese momento que todo nos está saliendo mal. Y en esos momentos, en momentos como esos, esto es lo que pareciera que pasa en nuestra vida, y escribe esto como punto A. En tiempos difíciles puede parecer que la mano de Dios está contra ti para perjudicarte. Sí, en tiempos difíciles puede parecer que la mano de Dios está contra ti para perjudicarte. Cuando las pruebas vienen, cuando estos momentos de dificultad vienen, nuestra tendencia es a pensar de que Dios está en contra de nosotros, de que Él está perjudicándonos de alguna manera, de que Él está, ¿saben?, haciéndonos daño. Y esto fue lo que pensó Ruth cuando vio su situación tan precaria. En Ruth capítulo 1, versículo 6 al 14 dice: entonces se levantó con su nuera para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento nuevamente. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella. Se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. Volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías. Porque eso es más difícil para mí que para ustedes.
Pues la mano, escucha esto, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Esto era lo que Noemí estaba pensando. Y entonces fíjense, aquí en medio de tanto dolor y sufrimiento, Noemí dice que la mano del Señor está contra ella. Tal vez en su mente ella piensa que esto que le está pasando es que Dios lo está permitiendo porque la está castigando por la forma en que vivía y por sus acciones. En este momento había una mentalidad que era la mentalidad retributiva. Y todas las personas pensaban en aquel momento en que recibían, como lo que recibían era retribución de sus actos. Y creo que es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Es que cuando pasamos por una temporada difícil, sentimos que el Señor está en contra de nosotros o que el Señor nos está castigando por algo que hicimos. Por algo que hicimos mal, por algo que cometimos. Y es aquí el porqué que la desesperanza es peligrosa. Escribe como letra B. En tiempos difíciles podemos amargarnos contra Dios. Así que no solamente vamos a pasar como pueblo de Dios momentos difíciles, sino que posiblemente vayas a llegar a pensar de que Dios está en contra tuya. Pero además de eso, lo que puede llegar a pasar es que en tiempos difíciles podemos amargarnos contra Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Ruth, capítulo 1, versículo 15 al 22. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, le dijo a Ruth. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí. ¿Recuerdan qué significaba Noemí? Noemí significa agradable. Y ahora ella le dice, no me llamen Noemí, no me llamen más agradable porque ya no lo estoy. Llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado ¿de qué? De amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y así que fíjense, Noemí se llenó de tanta amargura en su corazón que ella cambió su nombre de agradable a amargada. Tal vez las cosas no han salido exactamente hoy como tú lo deseas también en tu vida, así como le estaba sucediendo a Noemí. De pronto te encuentras en un momento donde de igual forma has perdido la esperanza en tu matrimonio. Quizás no han salido las cosas exactamente como has querido en tus finanzas.
Tal vez has tenido problemas en tu familia, en tu carrera, tal vez en tus estudios. Tal vez sea el momento allí donde tú te encuentres, donde lo que está sucediendo en este momento, en medio de todo lo que está pasando en tu vida, es que te comienzas a amargar. Y comienzas a amargarte contra Dios. Pero esto es lo que Dios quiere revelarnos en medio de todo lo que nos puede suceder. Y escribe esto como punto número 2. Dios está obrando aún en la desesperanza. Dios está obrando aún en el momento en que has perdido tu esperanza con tu matrimonio, tu esperanza en tu vida financiera, tu esperanza con tu salud. En este momento, créeme, Dios está obrando. Uno de nuestros objetivos como pastores siempre será elevar su comprensión sobre la soberanía total y absoluta y completa de Dios sobre todas las cosas, sobre todo en tu vida. Dios tiene el control. En esta historia no había nada aleatorio, no había nada que estuviera pasando por nada. Había un propósito de Dios. En primer lugar, Dios es soberano sobre la hambruna que estaba pasando. Es interesante que Moab estaba a solo 50 millas, unos 80 kilómetros de distancia. Quiero que mires el siguiente mapa porque aquí podemos ver la distancia que había entre Moab y Belén. Eran solamente 80 kilómetros, 50 millas. Y parece que Dios estaba dando lluvia allí a tan solamente 50 millas. Así que Dios retuvo la lluvia en Belén. Y fíjate que en el momento adecuado Dios trajo de vuelta la lluvia a la casa del pan, a Belén. Y todo era la mano soberana de Dios. Todo estaba en el plan de Dios. Ruth capítulo 1 versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento nuevamente. La casa del pan volvió a tener pan. Así que Belén comenzó nuevamente a ser bendecido por Dios y ahora Noemí quiere regresar, ahora que lo había perdido todo. Así que después de que su esposo e hijos fallecieron, en ese momento justo, Dios trajo la lluvia de vuelta a Belén. Y fíjense en lo que dice en el último versículo, en el versículo 22 del capítulo 1. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y así Dios no solamente estaba moviendo cosas en la vida de Noemí, también estaba moviendo las cosas de un lado a otro para que esta muchacha moabita entrara ahora en la historia redentora de las Escrituras. Esta historia no solamente se trataba de Noemí, sino también de una muchacha en Moab llamada Ruth. En el momento adecuado Dios comenzó a proveer para ella, para Ruth precisamente. Muchas cosas que nos pasan no solo tienen que ver con nosotros mismos, tienen que ver con alguien más. Dios, saben, también tiene todo que ver con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero cómo Dios está usando nuestra vida para llevarnos a otras personas y mostrar su misericordia, su gracia y su amor a los demás. Así que no solo eso, Dios estaba obrando en medio de la desesperanza, Él estaba haciendo algo, sino que escribe esto como letra A: Dios provee para su pueblo en la desesperanza. Sí,
Escucha cómo Dios obró en el corazón de Ruth, ahí en el capítulo 1, versículos 15 al 18. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Es interesante que cuando llegaron a Moab, sus 2 hijos aún eran pequeños, tal vez adolescentes. Luego, después de la muerte de su esposo, ellos terminaron casándose allí. No se casaron con las muchachas piadosas hebreas, sino que se casaron con 2 muchachas que eran de Moab y que habían sido paganas. Ahora, recuerden quiénes eran los moabitas. Eran primos lejanos del pueblo hebreo. Eran los descendientes del incesto de Lot y sus hijas. Y a lo largo de la historia siempre estos pueblos habían luchado contra sí. Y Moab había luchado contra el pueblo de Dios y constantemente les estaban haciendo las cosas difíciles a los israelitas. Noemí no sabía que una de las principales razones por las que Dios la llevó allí fue para traer a una joven moabita llamada Ruth a su vida y a la historia de la redención. Y así, en medio de la desesperación, en medio del caos, Dios obra en el corazón de Ruth y provee para Noemí en muchos sentidos una hija que la iba a querer y ayudar. Wow. Y así en tu vida Dios va a proveer de diferentes formas. Te va a proveer muchas veces lo que necesitas en comida, en alimento, en recursos, en algo específico, en algo físico. Pero también Dios va a traer su provisión a través de personas. Dios va a traer a nuestra vida personas que nos van a bendecir y nos van a cuidar. Pero Dios estaba proveyendo incluso cuando tú no te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que Dios está proveyendo en tu vida ahora? De pronto estás tan consumido en el problema que no estás prestando atención a la provisión que Dios te está dando. Tal vez Noemí estaba tan consumida en su pérdida, en todo lo que había perdido, que no estaba prestando atención de que Dios le estaba proveyendo a una mujer tan especial como Ruth. Ahora escribe esto como letra B. Dios obra todo para tu gozo y su gloria. Dios obra todo para tu gozo y su gloria. Lo que me encanta de este libro, y vamos a aprender más de esto más adelante, es que Dios tenía un amor tan especial para Noemí. Ella simplemente no lo entendía y todo lo que estaba pasando en su vida, ¿saben?, iba dirigido a que ella tuviera un gozo, el gozo de algo aún mayor. Verás, cuando avanzas rápidamente en este libro de Ruth y te vas al final, Dios concedería uno de los más grandes honores para Noemí. De hecho, Ruth acabaría teniendo un bebé y escucha lo que pasa en el capítulo 4, versículos 14 al 17. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos. Ahí está la provisión de Dios. Lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed.
Él es el padre de Isaí, padre de David. Wow. A Noemí se le dio el mayor honor de toda mujer. Era la niñera del abuelo de David, del rey David. Tendría en sus manos el linaje del Mesías, del Salvador del mundo. Esa es la provisión de Dios. Y en eso tenemos que tener esperanza. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque esa es la provisión de Dios para nuestra vida. A través de la desesperación y la desesperanza que podamos tener, Dios debe ser nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Enfrentarnos a la oscuridad puede llevarnos a valorar, ¿saben?, más la luz. O sea, cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida, tienen que hacernos valorar más cuando estamos en un momento de bendición y de prosperidad en nuestra vida. Al parecer, a veces pensamos que estos momentos difíciles e dificultad parecieran y creemos de que son eternos, pero no. Saben, así como los momentos buenos no son para siempre, los momentos malos tampoco serán eternos. Ten esperanza de que Dios va a sacar adelante tu vida. Ten la esperanza. Al final la desesperanza puede ser solo una etapa en un viaje más amplio hacia la esperanza y la recuperación en nuestra vida. Por eso recuerda nuestra idea principal. Dios quiere que su pueblo persevere y confíe en los momentos más difíciles. Permíteme terminar con esto. Quizás haya algunos de ustedes hoy que están pasando por una temporada difícil en la vida. Tal vez simplemente te sientes solo y distante de Dios. Y hay algo en ti que te dice: quiero a ese Dios de Ruth, quiero a ese Dios de Noemí. Quiero ese Dios que puede traer esperanza en mi vida y un nuevo renacer, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento en mi vida. ¿Cómo puedes llegar a ser parte de este pueblo de Dios? Que su esperanza no está basada en las circunstancias, sino que a pesar de las circunstancias que vivimos, tenemos esperanza de que nuestro Dios tiene todo bajo control y su plan se está trazando en nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora mismo tú puedes ser parte de este pueblo de Dios, que hace a un lado la desesperanza, que hace a un lado el hecho de la desesperación en los momentos de crisis, para enfocarse en la esperanza que solamente puede darnos la provisión divina en nuestra vida. Ahora, si has escuchado este mensaje y deseas venir a ser parte del pueblo de Dios, haz conmigo esta oración y dile al Señor: Padre, en este momento te reconozco como mi Señor y Salvador, a tu Hijo Jesucristo. Le entrego mi vida. Quiero que tú seas mi Padre, mi proveedor, como lo fuiste para Noemí y para Ruth, en medio de un momento crítico. Señor, ayúdame ahora. Y te pido, Dios, que fortalezcas en este momento a todos aquellos que están pasando dificultades en su vida, y que su esperanza permanezca en el Dios Todopoderoso, en nuestro Dios proveedor. Amén y amén. Ponte de pie y adoremos juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga.